Aquí está el texto reescrito, en esa cena familiar. La frase de mi tío resonó en mi cabeza mucho después de haber salido del restaurante. A Derek no le importa pagar. Está solo y es rico. La cuenta ascendía a $1,240. Asentí, intentando disimular la punzada. Me levanté con la excusa de ir al baño, pero en realidad salí del restaurante y conduje directamente al aeropuerto. Necesitaba distancia, aire fresco. Traigan la torre de langosta, Derek paga. Esa fue mi prima Rachel, chasqueando los dedos al camarero como si fuera realeza y yo su mayordomo. Sonreí. Claro que sonreí. Es lo que hago, sonreír, pagar, tragarme el resentimiento. Éramos 12 alrededor de la mesa, mi familia, si es que se le puede llamar así. Papá ya iba por su segunda copa de Burdeos. El novio de Rachel deliraba con el risotto de trufas. Mi hermana estaba transmitiendo en vivo la decoración del restaurante. Mamá había traído a su diminuto perro en una bolsa de diseñador. ¿Y yo? Yo era la anfitriona, el banco, la tonta. El camarero colocó la cuenta frente a mí discretamente, carpeta de cuero, gesto casi imperceptible. Ni siquiera lo había pedido. Todos simplemente lo sabían. Y fue entonces cuando el tío Esteve se reclinó en su silla y lo soltó. A Derek no le importa pagar. Está solo y es rico. El silencio se hizo palpable. Rachel ahogó una risa. Mi mamá me miró con una expresión extraña, como indecisa entre defenderme o no. Mi papá arqueó una ceja, pero no dijo nada. Silencio. Denso, punzante, humillante. Perdón, dije, aunque lo había escuchado alto y claro. Él se encogió de hombros. Quiero decir, ¿qué más vas a hacer con tu dinero, muchacho? Sin esposa, sin hijos. Bien podrías consentir a la gente que sí formó familias. Un ardor sordo me subió por el pecho. Lo miré. Observé a mi familia. Sentí una mezcla de frustración y resignación. Era un patrón que se repetía constantemente. La expectativa implícita de que yo debía hacerme cargo, financiar sus lujos, llenar los vacíos emocionales con generosidad material. Era una carga que había cargado durante demasiado tiempo. Not a single word. Rachel, who calls practically begging every time she spends more than she has, stayed silent. Even mom, who still introduces me as her daughter who buries herself in work instead of finding an man, said nothing. And that, well, easn't really asterisco sin asterisco me since I was a kid. The bill lieder between US, $1,240. Figures. I smiled at my lips. Seems about right remaining, pushing back from the table. Where are you going? Mama asked, a furrow appearing between her eyebrows. Restroom, I replied. I'll be right back. But I won't be. I walked out, past the maitre d', past the ballet stand, past the shimmering illusion of a life I somehow allowed myself to believe in it. I slid into my car. No music, no ringing phone, used the relentless echo in my mind, lonely and rich. I drove past the exit to my pristine condo, past the glittering city that felt more like a stage set than a home, and headed straight for the airport. No suitcase, no itinerary, used this stark, echoing truth that drowned out all their carefully crafted words. They weren't my family, they were the audience, and I was the entertainment. The performance was cancelled. Then it hit me. Not a single, isolated moment, but a repeating pattern, a slow-growing disease allowed to take root for years. And I traced the start of it back to the day my bank account first showed 7 figures. It wasn't always like this. There was a time, not so long ago, when I might as well have been invisible to them. Not disliked, not even actively ignored, just, unimportant. The kind of person you conveniently forget to add to the group chats. The kind who finds out about family celebrations only after the fact, glimpsed through someone's Instagram story. That was me before the money. 3 years ago, I was just another face in the background, quiet, perhaps a little too focused, definitely awkward at family gatherings. No husband, no kids, just a flailing startup and an unhealthy addiction to caffeine. I remember one Thanksgiving, driving for 2 grueling hours just to be there, howling along bottles of expensive wine,
A Houman Pie, de Houle Obligatory Production. Nadie me saludó al entrar. Nadie me había guardado un sitio. Terminé comiendo de pie en la cocina, mientras todos los demás reían a la mesa grande, fingiendo que no existía. Rachel soltó una gracia sobre lo cansada que siempre parecía, como un fantasma que programa. Mi tío se rió. Mi padre soltó una risita. Hasta mi madre dijo, «Ay, cariño, está jugando». Esa noche me fui temprano. Nadie se dio cuenta. Entonces, la app se vendió. 38 millones de dólares. Limpio, rápido, brutal. De pronto, todo cambió. No tuve que anunciarlo, se enteraron de todas maneras, porque el dinero tiene esa forma de hacer sonar todos los teléfonos. La primera llamada fue de mi madre. «Cariño, hija. Estoy tan orgullosa de ti. Siempre supimos que lo tenías en ti. Estábamos hablando de ti anoche». Eso era una mentira. No había hablado con ella en 7 meses. Luego vino Rachel. «Hola prima, mira, tengo esta idea, una cosita. Joyería, artesanal, súper nicho. Solo necesito capital semilla, no mucho, quizá 5,000. Le di 10. Al día siguiente, publicó una historia, tan bendecida de tener una familia que me apoya. Sin etiqueta, sin agradecimiento. 2 días después, me llamó mi padre. Dijo que estaban atrasados con la hipoteca, solo una mala racha. Me habló como si de repente fuéramos iguales, ahora que tenía más en mi cuenta de lo que él jamás había tenido en su vida. Le transferí el dinero. Ese fue el primer mes. Después de eso, dejaron de fingir. Rachel me llamaba semanalmente. «¡Qué desastre! El coche se averió, el alquiler está atrasado, ese idiota me dejó en visto». Necesitaba desesperadamente una escapada con mis amigas. Mientras tanto, mi tío Esteve me pedía ayuda con sus impuestos. Y mi madre, llorando por teléfono porque no podía permitirse visitar a su hermana en Florida. La escuché reservar el billete mientras aún fingía sollozar. ¿Y yo? Yo seguía interpretando mi papel, porque en el fondo, ingenuamente, creía que si seguía dando, por fin empezarían a quererme. La primera vez que pagué la cuenta en Eleateau, aplaudieron. No es broma, aplaudieron. Levantaron sus copas como si los hubiera salvado de un incendio. Por ti, Daniela, nuestra genio de la tecnología, brindó mi tío Esteve. Mi madre se secó los ojos como si hubiera curado el cáncer. Debí haberlo visto entonces, pero no lo hice. Supongo que una parte de mí, la parte desesperada y herida, quería que fuera real. Quería creer que su calidez finalmente se dirigía a mí, y no al dinero que ahora cargaba como una corona maldita. Pero no se detuvo en las cenas, claro que no. De repente, yo organizaba cumpleaños, aniversarios, pedidas de mano sorpresa, todo financiado por mí. Rachel montó en cólera cuando no la envié a Napa para su cumpleaños. «Eres rica, Daniela. ¿Qué son unos cuantos dólares para ti? ¿Unos cuantos?» Se gastó $12,000 en un fin de semana y ni siquiera dijo gracias una sola vez. Las pasadas navidades aparecí con regalos para todos, bolsos de diseño, relojes, una PlayStation para el novio de Rachel, el mismo que ni siquiera se acuerda de mi nombre. ¿Y sabéis qué recibí a cambio? Una taza que decía «la mejor tía del mundo» y un par de calcetines. Ni siquiera soy tía. Esa noche, mientras todos bebían y bailaban, me senté sola junto al fuego, preguntándome cómo había llegado a esto, una mujer que compraba su entrada en las fotos familiares. Una mujer que pagaba el amor a plazos. Una mujer que sonreía a pesar de todo solo para sentir que pertenecía a algo. Pero anoche, cuando mi tío Esteve se recostó y dijo, «A Daniela no le importa pagar. Está sola y es rica», y todos se rieron, eso no fue solo una frase, fue una sentencia. Y por fin lo vi, cristalino. Nunca me vieron a mí, solo lo que yo les daba. Y la verdad, me dolió profundamente. Me preferían invisible, siempre y cuando la tarjeta siguiera funcionando. Volví por un motivo, y no fue porque los extrañara ni porque necesitara cerrar ningún capítulo. Volví porque necesitaban verme. Ver al hombre que habían consumido.
Ver esa cuenta bancaria que vaciaron, levantarse y decir basta. No me sorprendió que reservaran el brunch en el Chateau. Las viejas costumbres nunca mueren, sobre todo si eres rico. Creían que seguía en Tokio, pero lo cierto es que llevaba tiempo observándolos desde la distancia. Rachel subió un boomerang de champán, y el tío Esteve compartió una foto presuntuosa de tiempo en familia. Mi madre me etiquetó en una foto donde yo no existía, solo una silla vacía con mi nombre. Fue en ese momento cuando me subí al coche. Al entrar en la sala, sentí que el tiempo se detenía. El tintineo de las copas, la charla banal, las sonrisas falsas, todo quedó congelado. Mamá fue la primera en levantarse, con una voz melosa que me ponía los pelos de punta. Derek. ¿Has vuelto? Estábamos tan preocupados. Probablemente, preocupados de que les cortara el grifo, no de mi bienestar. La miré fijamente durante unos segundos antes de responder. ¿Me echabais de menos a mí o solo a mi visa? Se oyó una exclamación ahogada. Papá carraspeó. Hijo, este no es el momento. En realidad, dije, acercándome a la mesa, es el momento perfecto. Porque por una vez estáis todos sentados y por una vez tengo toda vuestra atención. Metí la mano en el abrigo y coloqué un sobre grueso sobre la mesa. Rachel lo agarró con curiosidad. ¿Qué es esto? Recibos legales, respondí. De todos estos años. Cada cena, cada vuelo, cada hotel, cada regalo, cada conductor privado, cada tratamiento de belleza, cada transferencia de dinero, cada alquiler y cada emergencia. Aquí está el texto reescrito, impecablemente organizado, resaltado, con pestañas. El tío Esteve resopló. ¿Nos has estado rastreando? No rastreando, dije. Documentando el robo. Señalé directamente a Rachel. Fin de semana en Napa. Dijiste que sería, relajado, asequible, discreto. Costo final, $12,437. Me ignoraste durante 3 semanas después. Su mandíbula se tensó. Dije gracias. No, publicaste gracias. Nunca me lo dijiste a mí. Me volví hacia mi padre. Necesitabas ayuda con la hipoteca. Pagué. Y otra vez y otra vez. Dijiste que estabas avergonzado, pero nunca lo suficiente como para dejar de pedir. ¿Se levantó? ¿Estás avergonzándote? No, papá, te estoy exponiendo. A mamá, lloraste por teléfono, dijiste que estabas demasiado arruinada para visitar a la tía Linda. Transferí el dinero mientras sollozabas. Publicaste fotos de la piscina desde un hotel de 5 estrellas. Etiquetaste al perro, no a mí. Ahora me volví hacia toda la mesa, el volumen subiendo en mi pecho. Me llamaron familia cuando querían dinero. Me ignoraron cuando necesitaba apoyo. Me invitaron solo cuando necesitaban que cubriera la cuenta. Estaban congelados. Por una vez, sin sonrisas falsas, sin mentiras corteses, solo caras rojas y mandíbulas caídas. Rachel intentó hablar primero. ¿Y qué? Eres rica. Actúas como si esto fuera caridad. Querían sentirse necesitados. Lo tenía todo apuntado, meticulosamente organizado. Cada gasto, cada promesa incumplida, cada sutil manipulación. La carpeta, con sus resaltados y pestañas, era una cronología dolorosa de mi ingenuidad. Cuando el tío Esteve soltó ese, impecablemente organizado, resaltado, con pestañas. Nos has estado rastreando, supe que el momento había llegado. No rastreando, tío, dije, intentando que mi voz no temblara. Documentando el robo. El sistemático robo de mi confianza. Señalé a Rachel. Fin de semana en Napa. Relajado, asequible, discreto, dijiste. Promesas vacías. El costo real, $12,437. Y luego, el silencio. 3 semanas de completo silencio después. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. La vi tensarse, pero esta vez no me iba a callar. Dijiste, gracias, online, como si fuera un mero trámite. Luego, me dirigí a mi padre. La decepción, el resentimiento, me quemaban por dentro.
Tus apuros con la hipoteca, papá. Todas esas llamadas, implorando ayuda. Yo pagaba. Una y otra vez. Me decías que te avergonzaba pedirme, pero nunca sentías esa vergüenza lo suficiente como para dejar de hacerlo. Se levantó de golpe, con esa mirada de superioridad que también conocía. Te estás avergonzando a ti misma, Siseo. No, papá, respondí con firmeza. Te estoy exponiendo. A ti y a todos los demás. Mi mirada se posó en mi madre. El dolor más profundo, quizás, venía de ella. Tus lágrimas por teléfono, mamá. No tengo dinero para visitar a la tía Linda, querida. Te envié el dinero al instante, mientras te escuchaba sollozar. ¿Y luego? Fotos tuyas en la piscina de un hotel de 5 estrellas. Etiquetaste al perro, pero no a mí. Ni una sola mención. Ahora, me volví hacia toda la mesa. La ira crecía dentro de mí, un volcán a punto de estallar. Me llamaron, familia, solo cuando necesitaban mi dinero. Me ignoraron cuando yo necesitaba un poco de apoyo. Me invitaban a reuniones solo cuando sabían que yo pagaría la cuenta. El silencio que siguió era absoluto. Por primera vez en mucho tiempo, vi la verdad en sus rostros, sin sonrisas fingidas, sin mentiras corteses, solo vergüenza y sorpresa. Rachel fue la primera en romper el silencio. ¿Y qué? Eres rica. Actúas como si todo esto fuera caridad. Sacudí la cabeza lentamente. No era caridad, Rachel. Siempre intentaba comprar algo que no se puede comprar. Querías sentirte necesitada. ¿Yo? Yo quería sentirme amada. Y cuando finalmente me di cuenta de que no podía comprar su amor, seguí pagando, con la esperanza de estar equivocada. Respiré hondo, mirándolos a cada uno a los ojos. Pero no lo estaba. Nunca lo estuve. El tío Esteve golpeó su vaso contra la mesa con furia. Estás actuando como una niña. Solté una risita amarga, sin alegría. No, tío. Estoy actuando como una adulta que finalmente ha despertado. Y ahora que estoy despierta, los veo por lo que son, aprovechados, oportunistas. Gente que me utiliza. Y, por primera vez en mi vida, me sentí libre. Una habitación llena de deudas bien vestidas. Me giré hacia el camarero que estaba en la esquina, el pobre hombre parecía desear desaparecer. Divida la cuenta a partes iguales, entre 12. Parpadeó. ¿Perdón? Me ha oído. Que paguen su parte, por una vez en sus vidas. Mi madre jadeó. ¿Nos estás haciendo pagar asterisco aquí asterisco? ¿Después de todos estos años? Me incliné ligeramente hacia ella, mi voz ahora más baja. Llamémoslo intereses. Rachel se levantó, alzando la voz. ¿Te arrepentirás de esto? Te quedarás sola, Nim. Cuando dejes de pagar, nadie se quedará. Lo sé. Silencio. Entonces dije en voz alta lo que siempre había callado. Y así es como sé quién es de verdad. No salí dando un portazo. Eso habría sido demasiado dramático. Caminé lentamente, con calma, con dignidad. Jamás lo entenderían. Dejé atrás la mesa, las sonrisas falsas, la deuda. Y, por primera vez en años, me fui sin pagar. Los 3 primeros días fueron tranquilos. Ni llamadas, ni mensajes, ni siquiera una publicación pasivo-agresiva en redes sociales con un «espero que estés bien». Era la clase de silencio que no sentía desde hacía años. La clase de silencio que no es vacío, sino alivio, como respirar aire sin veneno. Dormí mejor que en meses. Sin el teléfono vibrando a las 2 de la mañana, sin emergencias falsas, sin solicitudes repentinas de Venmo con un pote quiero adjunto. Por fin tenía tiempo para pensar en quién había sido y en quién podría llegar a ser, ahora que no tenía que actuar para nadie. Pero al cuarto día, el silencio se rompió. No fue una llamada. No fue un golpe en la puerta. Fue un sobre legal, entregado por mensajero. Mi nombre impreso en negrita, con tinta cara. La clase de sobre que huele a derecho y malas intenciones. La recibí con un nudo en el estómago, presentía la tormenta que se avecinaba.
Abrirlo significaba enfrentarme a las consecuencias de mi decisión, a la verdadera magnitud de lo que había dejado atrás. Aún así, lo abrí, con la respiración entrecortada, preparada para lo que fuera que él sobrecontuviera. Era hora de afrontar la realidad, sin máscaras ni deudas. Dentro, una demanda. Presentada por mi propia familia. La acusación, abandono emocional y financiero. La cantidad exigida, $2,30 millones. Presentada conjuntamente por mis padres, Rachel, y mi tío Esteve. Tuve que leerlo 3 veces antes de poder creer que era real. Afirmaban que mi retirada repentina e irresponsable de apoyo les había causado daño psicológico, alteración de su estilo de vida y perjuicio material. Perjuicio material como en que ya no podían permitirse vino importado y botox. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era tan delirante que casi parecía una genialidad. No eran solo codiciosos, eran estratégicos. Si no podían hacerme sentir culpable para que volviera, me arrastrarían por el fango. Aquella noche, me serví una copa y me senté en el balcón de mi apartamento. Sin vistas del horizonte, solo árboles y viento. Y me dije 2 cosas, una, que nunca iban a parar. 2, que yo tampoco. Luego vino el siguiente giro inesperado. 2 días después de la demanda, recibí un mensaje. No de un abogado, no de la prensa. De Emily. Sí, *Emily. La mujer que me dejó 3 semanas antes de nuestra boda. Ni una nota, ni un adiós, solo silencio y un armario que olía a fantasma. Derek, sé que probablemente soy la última persona de la que quieres saber, pero vi lo que está haciendo tu familia. Y necesito contarte algo, cara a cara. No respondí. Ni esa noche, ni al día siguiente. Pero al tercer día, escribí una sola palabra, ¿cuándo? Nos encontramos en una cafetería en Silver Lake. Llevaba un abrigo verde, el mismo color que llevaba la última vez que la vi. Pero ahora se veía diferente, más fuerte, como una armadura. No sonrió, no lloró. Simplemente dijo, es mi culpa. En mi interior, una demanda. Presentada por mi propia familia. La acusación, abandono emocional y financiero. La cantidad que exigían, $2,3 millones. Presentada conjuntamente por mis padres, Rachel, y mi tío Esteve. Tuve que leerlo 3 veces, repasando cada palabra, cada frase, antes de que la magnitud de la traición se asentara en mi interior. Aseguraban que mi repentina e irresponsable retirada de apoyo les había provocado daño psicológico, una alteración drástica de su estilo de vida, y un perjuicio material considerable. Perjuicio material, al parecer, significaba que ya no podían costearse sus caprichos. El vino importado que tanto apreciaban y las inyecciones de botox que parecían mantener el tiempo a raya. Solté una carcajada amarga. No era divertido, en absoluto. Era tan absurdamente delirante que, en cierto modo, rayaba en lo genial. No se trataba de mera codicia, era una estrategia fríamente calculada. Si no conseguían manipularme a través de la culpa para que volviera a su red, me arrastrarían por el barro en un juicio público, dañando mi reputación y mi vida. Esa noche, tras leer los documentos legales por enésima vez, me serví un trago largo de whisky y me senté en el pequeño balcón de mi apartamento. No tenía las deslumbrantes vistas del horizonte que otras podían disfrutar, solo la silueta oscura de los árboles moviéndose suavemente al compás del viento. Y me dije a mí misma, con una determinación fría que nacía de la decepción más profunda, 2 cosas, la primera, que ellos nunca se detendrían en su intento de manipularme y drenarme. La segunda, que yo tampoco me rendiría. Pero la historia aún no había terminado de dar vueltas. 2 días después de la presentación de la demanda, recibí un mensaje inesperado. No era de un abogado, ni de un periodista ávido de escándalos. Era de Emily. Sí, *Emily. La mujer que, sin una palabra, sin una explicación, se esfumó de mi vida 3 semanas antes del día de nuestra boda, dejando tras de sí solo silencio y un armario vacío que olía a promesas rotas. Sé que probablemente soy la última persona de la que querría saber algo, pero he visto lo que está haciendo tu familia, y necesito contarte algo importante, en persona. Durante horas, no respondí. La rabia y el resentimiento eran una barrera demasiado alta para escalar.
Al día siguiente, la duda y la curiosidad comenzaron a carcomer mi resolución. Pero fue al tercer día cuando, tras una larga lucha interna, mis dedos teclearon una sola palabra, concisa y cargada de significado, cuando nos encontramos en una cafetería en Silver Lake, un lugar neutral, elegido quizás para minimizar el impacto emocional. Llevaba un abrigo verde oscuro, casi esmeralda, curiosamente del mismo tono que vestía la última vez que la vi, aquel día aciago en el que desapareció sin dejar rastro. Pero ahora, el abrigo parecía diferente, más sobrio, más imponente, casi como una armadura protectora que la separaba del mundo. No esbozó una sonrisa, ni siquiera una mueca de cortesía. No había lágrimas en sus ojos, ni signos de arrepentimiento evidentes. Simplemente me miró fijamente, y con una voz sorprendentemente tranquila y firme, dijo, «Es mi culpa». Todo, absolutamente todo. Parpadeé, sin entender. ¿A qué te refieres? Ella suspiró, un suspiro pesado cargado de arrepentimiento. Cuando me fui, no desaparecí por crueldad, por el simple placer de hacerte daño. Me fui porque tu madre me lo pidió. El silencio llenó el espacio entre nosotras, un silencio denso y revelador. Fui a verla. Estaba asustada, la verdad. Me sentía abrumada por la presión, por estar con alguien tan ambicioso y determinado como tú. Ella dijo cosas, plantó semillas de duda sobre todo lo que teníamos. ¿Y le creíste? Pregunté, la incredulidad mordiendo mis palabras. Ella tragó saliva, la garganta apretada por la culpa. Tenía 25 años. Estaba sola, no tenía a nadie más a quien recurrir, y tu madre era increíblemente persuasiva. Me prometió mantener todo en secreto, que no le diría nada a nadie, si simplemente desaparecía de tu vida. De repente, todo encajó, como las piezas de un rompecabezas largamente extraviado. Sufría indiferencia, su desaparición repentina, la forma en que tu madre nunca volvió a mencionarla. No había sido una simple ruptura, había sido una eliminación, una anulación completa de mi existencia. Le dijiste a tu madre que yo había vendido la aplicación, dije lentamente, sintiendo cómo la amargura me inundaba la boca. Ella asintió, la mirada fija en sus manos entrelazadas. Estaba enfadada, sí. Pensé que habías seguido adelante, que me habías olvidado. Quería recordarle que yo existía, que todavía tenía un impacto en tu vida. Y ella lo usó, lo capitalizó para desatar esa cacería contra ti. Sí. La miré fijamente, tratando de discernir la verdad en sus ojos. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque me equivoqué, profundamente. Y odio lo que te han hecho. Mereces tener a alguien de tu lado, alguien que te apoye incondicionalmente. Esa noche, nos quedamos despiertas revisando viejos mensajes. Ella me ayudó a reconstruir una cronología, mensajes de mi familia, patrones de manipulación sutiles pero constantes, notas de voz llenas de culpa, fotografías. Y entonces, se los envié, todo, absolutamente todo, a dos personas, a mi abogada y a Owen, mi amigo periodista de investigación. 5 días después, el artículo salió a la luz. El precio de ser generoso, como una familia demandó a su propio hijo por cortarles su asignación de lujo. Incluía capturas de pantalla de mensajes manipuladores, pruebas de pagos exorbitantes, un audio de mi madre intentando avergonzar a Emily, un desglose completo de cuánto recibía cada miembro de la familia, un videoclip de Rachel diciendo con descaro, «Nunca nos cortará el grifo. Nos asterisco necesita asterisco punto». La bomba estalló. En menos de 72 horas, los patrocinios de Rachel se desplomaron. El tío Esteve fue suspendido de su trabajo a la espera de una revisión ética. El club de golf de mi padre le revocó su membresía. Mi madre desactivó todas y cada una de sus cuentas en redes sociales. El silencio, esta vez, era ensordecedor, pero era un silencio que finalmente me pertenecía. Aquí está el texto reescrito, ¿y la demanda? Retirada. Sin comentarios. Pero aquello no había terminado. Una última carta, de mi madre. Manuscrita, 2 páginas. Ninguna disculpa, solo reproches. Nos humillaste. Eres una malagradecida. Lo hicimos todo por ti. La leí una vez, y después la quemé. Emily, esta vez, no se fue. No intentó arreglarme, no me pidió nada.
Simplemente se quedó. Se sentó conmigo en silencio, me ayudó a reconstruirme. No era romance, todavía no, pero era presencia. Y la presencia es más rara que el amor. Ahora vivo en un lugar pequeño. Se acabaron el ático, el chef privado, las llamadas pidiendo favores. Solo libros, música, silencio. Abro mi propio correo, me preparo mi propio café, elijo a quien dejo entrar. Y de vez en cuando, alguien pregunta, ¿los extrañas alguna vez? Sonrío. No. Porque nunca los tuve asterisco. Solo tuve sus expectativas. Ahora tengo algo mejor, límites y una paz que no se pueden comprar. En realidad, el mundo no cambió. Cambié yo. Y eso hizo toda la diferencia. Es curioso cómo la quietud puede estar tan llena. Los primeros meses después de que todo terminara se sintieron como estar de pie en una habitación donde la música acababa de detenerse. Sin caos, sin aplausos, solo respiración, solo luz. Al principio me sentía un poco perdida, como flotando sin rumbo. Pero con el tiempo, aprendí a apreciar ese silencio. Descubrí que en ese vacío había espacio para mí, para mis propios pensamientos, para mis propias decisiones. Ya no necesitaba complacer a nadie, ya no estaba obligada a cumplir con las expectativas de otros. Era libre, verdaderamente libre, y esa libertad era una sensación embriagadora. Lentamente, empecé a llenar ese espacio con cosas que me hacían feliz, leer, escribir, escuchar música, pasar tiempo con Emily. Cada día era una elección, una oportunidad para construir una vida que fuera auténticamente mía. Aquí está el texto reescrito, empecé a percibir detalles que antes se me escapaban. La forma en que la luz de la mañana se filtra entre las cortinas exactamente a las 6:42. El trino de los gorriones en el balcón, una banda sonora discreta pero constante. El zumbido callado del mundo, un murmullo que no me exige nada, que no espera nada de mí. Era la primera vez en mi vida, creo, que no estaba actuando. No buscando la aprobación ajena, ni la validación, ni ese afecto que sentía que tenía que pagar a plazos. Simplemente asterisco era asterisco. Y esa simpleza, esa quietud, se sentía como una auténtica revolución interna. Decidí unirme a un huerto comunitario. No fue un repentino fervor por la col rizada, la verdad sea dicha. Era más bien la necesidad visceral de volver a tocar algo real, algo conectado a la tierra. Hay algo tremendamente poderoso en plantar semillas en la tierra junto a desconocidos que no juzgan tu pasado. Ni les importa cuánto ganas, ni les preocupa si tu apellido está ligado a algún escándalo. Solo manos en la tierra, conversaciones sencillas, un crecimiento que no se mide en euros. Una de las mujeres allí, Marta, tiene 73 años y dirige la pila de compostaje con mano de hierro, como si fuera una unidad militar. Un día, me miró fijamente y me dijo, pareces una persona que por fin ha dejado de huir. Y estuve a punto de llorar, porque era cierto. Me había llevado 38 años darme cuenta y parar. También retomé el hábito de escribir un diario. No en un portátil, sino a mano, con un bolígrafo, en una vieja libreta de cuero que encontré en un mercadillo. Algunos días solo escribo una frase, a veces 5 páginas enteras. Pero me ayuda, me libera, volcar mis pensamientos sin tener que justificarlos ni explicarlos. Nadie lo lee, nadie lo corrige. Y en una vida en la que solía narrar cada uno de mis movimientos buscando la aprobación de alguien más, esto se siente como un regalo inmenso, un oasis de libertad. Dejé de mentirme, principalmente. No solo a los demás, sino a mí misma. Dejé de fingir que estaba bien con cosas que me dolían profundamente. Dejé de eufemizar la traición llamándola a mala comunicación. Dejé de justificar la explotación familiar como cosas que pasan en todas las familias. Ahora, cuando algo me sienta mal, lo nombro, lo reconozco. Cuando alguien cruza un límite, ya no muevo la línea, me alejo sin más. Sin culpa, sin explicaciones innecesarias. Porque no es una oración completa, y me he ganado el derecho de pronunciarla. Hay una librería a la que voy ahora con mucha frecuencia. Tiene viejos suelos de madera que crujen bajo mis pies y huele a polvo, a papel antiguo y a una paz que me envuelve nada más entrar. Me siento a leer y me siento feliz. Jules, el dueño de este café, nunca me pregunta a qué me dedico.
Simplemente me saluda con un u otra vez por aquí, y me ofrece un café de cortesía. A veces charlamos de filosofía, otras de cine. Recuerdo una vez, estuvimos más de una hora discutiendo sobre la diferencia entre soledad y aislamiento. La soledad es no ser visto, me dijo, el aislamiento es elegirse a uno mismo. Esa idea me caló hondo. Antes, estaba rodeada de gente, pero me sentía invisible. Ahora, me siento sola con un libro y me siento completa. Este año he hecho 3 amigas nuevas. Ninguna de ellas me ha preguntado qué coche tengo. Ninguna me sigue en redes sociales por interés. Una de ellas ni siquiera las usa. Nos reunimos los domingos, hablamos de música, de la vida, a veces simplemente nos sentamos en silencio. No es una conexión ruidosa, ostentosa. No es una lealtad comprada con dinero. Es simple, pero real. Y la verdad es que no sabía lo mucho que necesitaba algo real hasta que lo tuve. Emily, ahora vive a unas pocas manzanas de mi casa. No le ponemos nombre a lo nuestro. Sin etiquetas, sin presiones. Algunas noches ella trae té, otras yo llevo un libro.